creo que en ese momento entendí lo que dice bellamente la parábola del Padre de la Misericordia o llamada del Hijo Pródigo, ¿no? Pronto pónganle un traje, un anillo y sandalia en los pies al hijo que ha vuelto. Eso fue lo que experimenté. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Queridos hermanos, sean bienvenidos a otra entrega de nuestro programa La Alegría de la Vocación. Un programa que intenta redescubrir y descubrir la vocación a la que el Señor nos llama y que produce en nuestro corazón una inmensa alegría. Servir al Señor siempre con alegría, pues es nuestra meta, es nuestro orgullo y es nuestro ideal. En medio de la vida el Señor nos llama a servirle en la vida matrimonial, en la vida religiosa, en la vida consagrada y ministerial. Muchas veces también en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestros ambientes, en nuestra vida ordinaria, sobre todas las cosas, nos invita el Señor a servirle en cada momento. Hoy se encuentra con nosotros Fray Juan Francisco Moreno, un fraile de la Orden de los Frailes Menores de San Francisco de Asís. Bienvenido, Fray. Gracias, Padre Robert. Bueno, un placer estar con ustedes en este programa, en esta bella iniciativa en la parroquia. Bueno, que Dios bendiga siempre estas iniciativas de acercar siempre a las personas a Dios. Bien, pues es importantísimo ir descubriendo que el Señor nos llama. Y nos llama desde una realidad concreta. Su familia, una familia compuesta de 4 hermanos. Es usted el menor de sus hermanos. Con su mamá, su papá, su familia, un núcleo familiar bien cristiano. ¿Cómo nace la vocación o el querer servir al Señor en medio de una vocación específica como lo es la vida religiosa? ¿Cómo nace en medio de una parroquia en donde quizás no había esos carismas, donde quizás no había contacto con la vida religiosa consagrada? Bien, mi familia siempre ha sido de esta comunidad parroquial. Agradezco de manera especial a los que han sido mis párrocos. Y siempre hubo inquietud del seguimiento a Jesucristo, pero de un modo que cautivaba el corazón de modo diverso, ¿no? Lo único que había en la diócesis era el seguimiento en el seminario diocesano y una que otra comunidad religiosa femenina. Inicié mi camino de proceso animado por Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez en el entonces seminario interdiocesano de Maturín. Y bueno, con el camino del tiempo estudiando espiritualidad, me tocó exponer la vida de San Francisco. Fue mi primer acercamiento a la vida de este hombre que cautivó mi corazón. La vida fraterna y la minoridad, eso fue lo que me cautivó, el llamado loco de Asís. Y bueno, así fui descubriendo y hice este cambio, ¿no?, de opción de la vida diocesana, el paso a ir descubriendo la aventura de Dios en la vida consagrada, en la familia religiosa franciscana. ¿Y cómo nace la decisión? Es decir, yo voy al seminario, yo voy a seguir a Jesucristo más de cerca. Fue duro porque quería estudiar ciencias humanísticas y me ha gustado siempre la educación. Bueno, en el trabajo hermoso con Infancia Misionera, usted acompañaba como asesor de la pastoral misionera, la hermana Elvia que estaba y el grupo. Los niños me hicieron descubrir que Dios pedía algo más allá de lo evidente, ¿no?, lo normal, cómo servirle a Dios en la educación o con una familia. Y fui observando a través de las religiosas la vida en comunidad, me cuestionaba eso. Fui al seminario, volviendo a este tema de la espiritualidad, el descubrir que San Francisco también lo pudo vivir con sus hermanos. Ahí estuvo como el nexo, la conexión. Y bueno, aquí está el impulso de decir, lo hago porque cuando Dios llama da la capacidad de responder. No te lanza solamente al vacío, te da todas las armas para que tú puedas responder con generosidad. Cuando siempre hay como un momento especial en el cual como que estallan todas las bombas, ¿no?, todas las señales. ¿Hay alguna señal, alguna evidencia en donde tú pudieses decir, aquí Juan Francisco decide seguir a Jesucristo? Creo que el momento puntual que ha marcado mi vocación fue el momento que hice el cambio hacia la vida religiosa y tuve que despedirme de mi papá, que tenía cáncer terminal, ¿no? Y era abandonar, y tenía la dirección espiritual ese día, el acompañamiento espiritual. Y el sacerdote me dijo, decide, yo no te voy a decir qué voy a hacer. Y las palabras de mi papá fueron mi mayor consuelo hasta el día de hoy, ¿no?
respóndele a Dios que Dios se ocupará de mí. Creo que esa fue la confirmación en el momento. Me dio tanta libertad, tanta alegría en el corazón de decir, Dios se ocupa de lo mío porque me llama. Y así di el paso. Costó sí muchísimo. Siempre se extraña la familia, el pueblo, el entorno, pero como digo, Dios siempre da la capacidad para responder con generosidad. Muy bien, padre. Cuando el Señor le ha llamado, pues le ha llamado a este carisma específico, ¿qué le enamora del carisma? La vida fraterna. Para San Francisco, el pobrecillo de Asís, era la médula del Evangelio, de cómo vivir el Evangelio era en fraternidad. Francisco incluso lo dice bellamente sus biógrafos, su primer biógrafo, el beato Tomás de Celano, va ante los pies del Papa con 2 hermanos, querían todo imitar la vida de Jesús, y que era posible en pleno medioevo, ya unos tiempos pasados de la primera era cristiana, era posible todavía el ideal de Jesús. Y ahorita, en este milenio, todavía es posible, hermanos, que vivimos entre diversas culturas, de diversos lugares, incluso la misma vocación fraterna, como lo hizo Francisco con sus primeros hermanos. El Señor cuando le llamó a servirle en medio de la comunidad cristiana, en medio de la orden de los franciscanos menores, ¿cómo elige Juan Francisco, cómo se encuentra con esta comunidad y no con otra? Porque las ramas de San Francisco son muchísimas. Amplias. Están la orden de los frailes menores, los capuchinos, los conventuales. O sea, ¿cómo descubre Juan Francisco a estos frailes y cómo decide pues seguir? Por eso animo mucho estas iniciativas, ¿no? Los medios digitales fueron una ayuda, fueron el instrumento, la mediación que Dios utilizó. La página de la orden en Venezuela, de franciscanos en Venezuela, solo busqué y apareció toda la información, ¿no? Y un mundo de cosas que yo ni sabía que los frailes hacían aquí, desde dispensarios médicos, colegios, parroquias, misiones con los indígenas. Eso me cautivó, decir, en mi tierra, en mi país también hay presencia de los frailes. Eso fue un nexo, una unión, una unidad. ¿Y cómo empieza este proceso? Bueno, en la vida religiosa, como en todas las comunidades, se inicia con el aspirantado, que es el tiempo de discernimiento con la comunidad. Puede ser interno o externo, en nuestro caso es externo. Se van haciendo las convivencias vocacionales, que son en diversos momentos del año. Luego, cuando se hace la petición de ingreso, entramos a la etapa del postulantado, que es el conocimiento de la espiritualidad propia de la fraternidad o de la comunidad religiosa. Y luego viene el año de gracia para los religiosos, ¿no? Que es el año canónico de noviciado. El derecho canónico establece que hay un año completo, exacto, para vivir este gran retiro que nos prepara la primera profesión, que en sí sería la primera y la definitiva, solo que por la reforma del Vaticano II y de la Iglesia se hace después la profesión temporal como para madurar este primer sí. Pero el camino que lleva a la profesión perpetua o solemne ya ha comenzado con la primera profesión. Y bueno, y en la vida religiosa hay la opción de ser solo hermano religioso o ser hermano religioso clérigo. Están las dos opciones. ¿Eso se elige o te lo elige? Se discierne. Es la motivación del que se siente llamado y también la comunidad mira las cualidades o si se discierne junto al superior, si es solo un capricho humano o si es que Dios está llamando para entregar ese don a la comunidad y a la Iglesia Universal. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder encontrarse con el Señor e ir discerniendo lo que Dios quiere de nosotros. Porque al final siempre hay muchas opciones, siempre hay muchas cosas en medio de nuestra vida, incluso caminos que son un poquito más tortuosos, incluso el pecado, pues es poder discernir, ¿no? Encontrarse con este Cristo que es nuestra alegría y nuestra paz. Hace pocos meses hiciste la profesión religiosa, la profesión de los votos perpetuos. ¿Cómo se sintió Juan Francisco cuando le dijo por fin sí definitivo al Señor Jesús? Es un camino largo, lo esperé por años, es un momento que marca para nosotros. El sí definitivo es la fiesta, la rumba, diría yo, como decía mi maestro de noviciado que falleció algún tiempo por el COVID, por la pandemia. Decía que el momento de la profesión perpetua era el retorno del hijo pródigo, ¿no? Va descubriendo a lo largo de la formación la miseria, la debilidad, y a pesar de eso Dios sigue confiando en la conversión, llamando.
creo que en ese momento entendí lo que dice bellamente la parábola del Padre de la Misericordia o llamada del Hijo Pródigo, ¿no? Pronto pónganle un traje, un anillo y sandalia en los pies al hijo que ha vuelto. Eso fue lo que experimenté en el momento de la postración mientras rezaban y le pedían la intercesión a todos los santos, a la bienaventurada Virgen María. Le pedí al Señor esa gracia, que recordara siempre que era signo de misericordia, que lo que estaba haciendo no era ni un logro, ni la experiencia de un hombre que había luchado por un sueño, era su gracia y su triunfo en la vida de un cristiano. Eso fue el 17 de septiembre, que es la fiesta de la estigmatización de San Francisco. ¿Nos explica un poquito esa fiesta? En los últimos años vamos a celebrar el año próximo 800 años estamos en años jubilares franciscanos. El Papa nos ha concedido también a la orden. En los últimos años de la vida de Francisco comenzó a haber dentro de él la duda si había hecho la voluntad de Dios o su propio capricho, y le pide a Dios que confirme en su vida el llamado que él experimentó. Y en un monte llamado la Averna o la Albernia en Roma, cerca de Asís, recibe aquel 17 de septiembre de 1224, es el primer hombre que recibe las marcas de la pasión. Cristo imprime en el cuerpo de Francisco la gloria de su pasión. Es la confirmación para él de que toda su vida ha sido el Evangelio. Un poquito los mismos estigmas que recibe Santa Catalina de Siena, nuestra patrona, ¿no? Que tanto amaba a Francisco. Catalina tiene dentro de los escritos una bella reflexión a su padre Santo Domingo y a su padre San Francisco, porque para nosotros franciscanos y dominicos, Domingo y Francisco son padres para las dos órdenes. Nacimos juntos, la aprobación de la regla nos llegó juntos a las ambas órdenes, los predicadores y los menores. Qué bueno, qué bonito. Qué bonito pues descubrir que también pues siempre ha conservado en su corazón el amor a Santa Catalina, ¿no? Y pues que se une un poquito de este amor a San Francisco. ¿Alguna anécdota que nos cuente un poquito de su llamado y de su servicio a la iglesia? Mire, creo que lo más que le quisiera expresar a los jóvenes es: Dios siempre da pistas. Dios es como el amigo pícaro que te quiere dar un regalo, pero juega a darte pistas para que descubras lo bonito que es la vocación, con el bello nombre que tiene el programa, ¿no? La alegría de la vocación. Cuando se responde con alegría. Inicié de monaguillo, luego se me pidió animar en la pastoral misionera con la infancia y adolescencia misionera, luego entrar con los frailes, me han dado responsabilidad incluso la catequesis, y así sucesivamente. Pero una cosa que recuerdo con mucho cariño fue que durante los años de infancia misionera, en aquel encuentro que hicimos en el año de la Eucaristía, mirar a tantos niños que se reunían para adorar a Jesús, era posible. Entonces yo me cuestionaba en ese momento, cualquier joven, cualquier adulto en su propia vida puede hacer una adoración a Jesús. A veces pensamos que solamente ir el jueves y mirarlo en la hostia, allí en la custodia, y eso es lo máximo. Y a Jesús le encontramos en lo cotidiano, en ir al mercado, en estar en la pastoral, en la visita al enfermo. Es prolongar eso. Aquella experiencia hasta el día de hoy me ha hecho pensar una frase de Santa Catalina, creo que está en el oficio de su fiesta. Él es el pan de los ángeles que nos nutre. Es decir, ahí está toda la gloria del hombre. La Eucaristía se prolonga. ¿Pueden ir en paz? Es la vivencia de toda una vocación en alegría. Sí, la vocación nos tiene o nos hace poner al centro siempre a Jesús, ¿no? Nos hace descubrir en Jesús Eucaristía el centro de nuestra llamada y de aquel que nos fortalece, aquel que nos nutre. Siempre que dejamos de rezar, pues dejamos una parte fundamental que es pues, ese encuentro con Jesús en persona. Las comunidades religiosas tienen como particularidad la profesión de los votos evangélicos, que son pobreza, castidad y obediencia, que son votos solemnes que hacen. Pues nos explica un poquito a todos los que nos escuchan cuál es la diferencia de hacer estos votos o de hacer las promesas sacerdotales, ¿no? Que los sacerdotes también el día de su ordenación hacen unas promesas. ¿Cuál es un poquito la diferencia de Bien, y la vivencia, ¿no? Cómo se viven también? Lo primero es decir que cuando hablamos de consejos evangélicos, todos los cristianos estamos llamados a asumir los consejos evangélicos, que son múltiples, solo que en este caso a la vida consagrada
por la tradición de la Iglesia, se nos ha enfocado en tres núcleos fundamentales que sostienen el único voto. De hecho, el Concilio Vaticano II va a reformar todas las fórmulas de profesión. Decimos, hago voto a Dios Padre Todopoderoso, uno solo, que es el de amar. Amar en castidad, en pobreza y en obediencia. Estos tres votos no son el fin del religioso, no como las ruedas que hacen que el carro tenga movimiento. Vivo la castidad en la forma celibataria como la vive el clérigo regular. Esta castidad celibataria no es ni mayor ni menor a la castidad matrimonial de los cónyuges que se unen en santo matrimonio, sino que es la expresión del amor de Jesucristo a su iglesia. En unos en el matrimonio, en nosotros en la consagración puntual, a la pastoral, al servicio a la iglesia plenamente. La pobreza no tanto como se ha quedado mucho en el chiste de los franciscanos, ¿no? Pobreza administrada, decimos a veces los frailes. Francisco no habla en ninguno de sus testamentos de pobreza. De hecho, en la fórmula de profesión se dice sin propio, con aquello de Pablo el domingo pasado. Me da lo mismo vivir en la opulencia o vivir en la pobreza, porque Jesucristo es mi alegría. De allí viene, yo siempre he dicho que no hay parroquia o comunidad que sea mejor. Eso lo hace quien llega al lugar y asume la realidad que está. En la pobreza se vive desde ese modo. Y la obediencia es una mediación. Gracias a Dios el Concilio Vaticano II habla de esto de la sinodalidad, que no está de moda ahora, sino que ha sido el camino de la Iglesia. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de la mediación de Dios que quiere hacernos discernir en el corazón, escrutar dónde están los caprichos propios, ¿no? Porque los religiosos, los clérigos, los casados o cualquier cristiano no se escapa nunca de querer tener un refugio, lo que llama Papa Francisco la zona de confort. Nuestros superiores, el obispo, el superior general, nos ayuda a discernir, hermano, en esa realidad donde te estás amarrando, ¿verdad? Derecho canónico, usted es profesor en Derecho Canónico, voto o promesa, para mí es implícito el fundamento de la vocación. Llamamos votos porque son públicos y nos unen de una manera más arraigada en el sentido de que no hay, dentro de ese misterio de vida consagrada le ofrecemos al Señor la totalidad. La promesa ha sido más bien porque a lo largo de la historia se ha puesto el celibato. En algún tiempo y en algunos ritos como el oriental, los presbíteros se casan, los que no asumen la vida episcopal o el llamado al ministerio episcopal. Pero no hay diferencia puntual en eso, sino más bien los estilos de vida. Unos son llamados a vivir el carisma del buen pastor, en el dinamismo de la pastoral. Nosotros, por ejemplo, los franciscanos en dos grandes pilares, la fraternidad y la minoridad, o los dominicos como Santa Catalina en la predicación, o los salesianos en entrega a la juventud, o los maristas a través de la educación. Así cada uno va teniendo una parte de la belleza y de la efectividad del amor de Dios en el mundo. Que vendría a ser el carisma de la comunidad o de la orden. Exactamente. ¿Qué es un carisma? El carisma es un don del Espíritu Santo para la iglesia. Así que dejarlo claro, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, él hizo los votos para ser franciscano. Le respondí al Señor en una comunidad para la iglesia. Me ha tocado vivir en El Salvador, en Haití, en República Dominicana, ahorita en Venezuela. ¿Dónde me mandarán? No lo sé, porque a veces las realidades de mi orden demandan, el ministro general ha querido también que tengamos la itinerancia, que era tan querida por San Francisco. Entonces, en ese sentido de la universalidad, me consagré en una orden, pero para la iglesia, para la humanidad entera. ¿Ahorita qué oficio? No sé si por gloria o por santificación, diría el padre Robert. Estoy en la casa de formación, ayudo en la formación o a deformar, no sé. Pero bueno, estoy ahorita en el 23 de enero en la parroquia Cristo Rey, que es la casa de postulantado. Tengo también el acompañamiento espiritual de dos órdenes franciscanas seglares, hombres y mujeres que en el mundo se consagran a Dios también en los votos. Y bueno, ayudo en el colegio y en la parroquia. Bien, vamos a hacer un jueguito aquí que se llama Piensa Rápido. Yo voy a sacar un nombre de algún personaje de la historia de la iglesia, y pues usted dirá lo primero que se le ocurra ahí de este personaje. Vamos a ver. Santa Clara de Asís. Muero de amor por aquel que me llamó. Papa Francisco. Ay, no quiero caras amargadas ni de vinagre en la iglesia. San Francisco de Asís. Es feliz el que nada retiene para sí.
San Juan 23. Uy, ese sí lo quiero. He puesto mi corazón cerca de tu corazón, Señor. Uno de los santos que más quiero, y era Franciscano Seglar. ¿Por qué? Siendo Franciscano Seglar fue el papa que le correspondió celebrar los 750 años de la regla, de la forma de vida, y en el bello discurso que pueden encontrar en internet dice: un hijo de San Francisco llegó a la sede de San Pedro. Eso nos llena a nosotros de orgullo. Qué alegría. Un mensaje a todos estos jóvenes adultos que nos escuchan y que nos siguen pues por las redes, donde pues les invita también pues a alegrarse y a poderle responder al Señor en un mundo tan convulsionado, en un mundo donde seguir a Jesucristo pues hoy día es un reto. Es bonito que puedan meditar siempre el nombre del programa, la alegría de la vocación. Todos tenemos vocación, siempre, desde el inicio. Nuestra historia siempre inicia y termina con un llamado. Les invitaría a responder con alegría, con pasión, con valentía. Santa Teresa de Calcuta decía: si te da miedo, lánzate, hazlo. A veces por miedo quedamos allí en acercarme para el matrimonio, ponen resistencia, o la joven que tiene inquietud, pero no sé cómo es lo de las monjitas, o lo del fraile, el muchacho, o el seminario, o incluso el movimiento apostólico, como en la casa de Santa Ana los médicos entregan su vocación, como en el colegio, por ejemplo, donde estudié Santa Teresita, los maestros entregan también con su vocación a la educación. Todos podemos responderle al Señor con alegría donde nos ha llamado, y recordar siempre que es en beneficio de la humanidad, no propio ni de la Iglesia en un núcleo selecto que tanto el Papa Francisco nos ha dicho, ¿no? Es para toda la humanidad que respondemos. Bien, Fray Juan Francisco, pues una alegría para nosotros tenerle en nuestro programa. Le reiteramos, pues como siempre le hemos dicho, nuestra oración por usted, por sus oficios, por todo lo que realiza en bien de la Iglesia, para que siempre pues persevere en ese esfuerzo de amarle y servirle en medio de la cercanía a los hermanos. Que Dios les bendiga.